Ya tenemos el dato de inflación de Estados Unidos. Decíamos que Powell se la juega. Parece que por lo menos este mes va a poder respirar. Los informes de los analistas de momento parece que lo han clavado. Se modera una décima. El dato era del 3,5% en tasa interanual. Se modera una décima hasta el 3,4%, en la línea con lo previsto, una décima menos, que hace que Powell esté un poquito más tranquilo. Miramos también el intermensual, que se modera otra décima. El dato era del 0,4%. Ahora mismo cae hasta el 0,3%, lejos todavía del objetivo de la Reserva Federal, lejos de que alcance el objetivo del 2%, pero por lo menos parece que los futuros de las tasas de interés a corto plazo están saltando después de este informe a medida que los operadores aumentan las apuestas sobre recortes de tipos de la Reserva Federal. Más o menos ha ido en línea con lo esperado por los analistas, una décima la caída del IPC en Estados Unidos. Eduardo, cuéntanos un poquito qué está sucediendo, cómo se lo están tomando los inversores. Más o menos se podía prever, pero sí parece que Powell coge un balón de oxígeno, por lo menos un mesecito más tranquilo. Sí, otro mes que pasa el match ball, ¿no? Reacción del oro que se va a los 2.377 puntos, marca por lo tanto cotizaciones superiores al horario que teníamos aquí en Europa, nuevos máximos, y esto por lo tanto es bastante importante. Por lo que respecta al eurodólar, también nos vamos directos, lo decíamos, media figura se la hace enseguida, ahí está, a las puertas del 1,0885, 1,0870, lo que acaba de hacer. Queda mucha sesión por delante, lo típico ahora, este velón se relaja y deberíamos ver un nuevo impulso al alza, ¿no? Así que de momento, buena idea, bueno para el eurodólar, es decir, malo para el dólar estadounidense, el oro que también pega un nuevo trayazo, muy interesante porque en velas diarias un cierre en estos niveles pone las cosas pero que muy interesantes. A las puertas de máximos históricos tenemos un cierre histórico en 2.390, estamos en 2.376, le falta un empujoncito para conseguirlo, todavía tenemos lejos en máximos intradiarios. Y luego también muy importante, pues todo lo que es la cotización por ejemplo, tenemos aquí el DAX alemán, lo tenemos con los 19.000 conseguidos. Así que también nuevo impulso que está teniendo el mercado, y el mercado de valores, bueno, pues un SP500 que también lo voy a poner ahora, aquí lo tenemos en tiempo real, el SP500 también, ahí lo tienes, acariciando en estos momentos los 5.280, que son los máximos históricos en tiempo real. Así que SP500 perfecto, tenemos el Dow Jones de Industriales, como decíamos, un poquito más atrasado, los 40.000 todavía están un poquito lejos, y el Nasdaq tecnológico también, a las puertas de ese 18.476,95 máximos históricos del Nasdaq. Así que primero el SP500, el que tiene más visos de conseguirlo, posteriormente el Nasdaq y por último el Dow Jones de Industriales. Bueno, pues de momento suben los índices, Powell respira, las ventas minoristas además también se han mantenido en este mes. Parece que todo, buenos datos, buenas noticias para el presidente de la Reserva Federal. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Placer, muy buen día. Un placer, hasta pronto, que vaya todo bien. Muchas gracias. Nosotros seguimos analizando este dato y el impacto también que va a hacer ahora la Reserva Federal. Muchos operadores hablan de recortes en septiembre y en diciembre. Habría 2 recortes más este año. Vamos a analizarlo de la mano de Juan Tugores, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer tenerle por aquí. Quiero conocer su primera impresión en torno a este dato de inflación de Estados Unidos y si le ha sorprendido. Bueno, pero que no me ha sorprendido ni a mí ni a nadie, excepto los que esperaban sorpresas, que la verdad, como últimamente vamos un poco sobrados de sorpresas, de shocks, creo que los mercados han acogido con sosiego que el dato que finalmente ha salido estuviera absolutamente en línea con las previsiones y, por tanto, el optimismo inicial con que están reaccionando las bolsas refleja, yo creo que este afán de que finalmente los datos encajen con las expectativas y de una cierta normalidad, de una cierta estabilidad. Se mantiene el compás de espera tanto en Estados Unidos para ver si hay reducción o alguna rebajita de los tipos de interés antes de las elecciones presidenciales, y se mantiene también la expectativa sobre si finalmente el Banco Central Europeo se atreverá esta vez a adelantarse a la Reserva Federal en iniciar la inflexión a la baja, pues, de los tipos de interés. Pero bueno, creo que todo está ahora
igual que estaba los días anteriores, pero con las expectativas cumplidas y, por tanto, con una cierta mayor tranquilidad, con un cierto mayor sosiego, lo cual, insisto, dado la sobredosis de shocks que tenemos últimamente, creo que es una buena noticia. Y ahora que, Juan, porque claro, decimos que bueno, va a respirar Powell, ¿no? Va a tener al menos un mes más tranquilo, pero por otro lado también va a tener más presión, ¿no? Como decías, ahora es el turno de los bancos centrales, vamos a ver si se adelanta o no el BCE, pero parece que la Fed va a tener que recortar tipos este año. Decía Powell ayer que no va a haber subidas, pero los inversores lo que esperan ya es recortes, ¿no? Que empiece a haber algo de flexibilización monetaria. Bueno, yo creo que el dato de hoy, siendo positivo, el 3,4, una décima menos que el mes anterior, tampoco es como para lanzar un mensaje de la urgencia, de la necesidad imperativa de bajar tipos de interés. Yo creo que el señor Powell tiene tiempo para pensárselo. Los datos van saliendo con alta frecuencia. Hay que recordar que el dato que ha salido hoy es el dato de inflación que publica la Oficina de Estadísticas Laborales. También en Estados Unidos la Oficina de Análisis Económico publicará sus propios datos de precios al consumo a finales de este mes de mayo, y esto que normalmente se mueve en el mismo sentido que los datos que se han publicado hoy, pero a veces hay matices ligeramente diferentes. Por tanto, creo que el señor Powell y todos tenemos un cierto tiempo para esperar más datos que ratifiquen o rectifiquen el que hoy se ha conocido, y creo que sinceramente los nervios, las presiones para bajar tipos de interés de forma urgente tampoco están del todo justificados. Una inflación del 3,4 con los tipos de interés que hay en Estados Unidos supone un tipo de interés real que no llega al 2%, que se puede discutir si está por encima o por debajo del tipo de interés neutral para evaluar si la política monetaria está siendo acomodaticia o está siendo restrictiva, pero yo creo que después del dato de hoy Powell tiene tiempo y que sus urgencias históricas se han disipado bastante. Por supuesto, la urgencia de subir se ha disipado del todo, la urgencia de bajar creo que también se ha alejado razonablemente en el tiempo. La principal incógnita, como ya se viene comentando, es si la reducción será antes de las elecciones presidenciales, y esto entonces se capitalizará de algún modo, o si se aplazará la decisión al final a pasadas las presidenciales, con la cual puede convertirse este tema en un tema de campaña que seguramente no debería ser. Por tanto, mi percepción es que no habrá reducción de tipos en Estados Unidos a corto plazo, pero que casi con toda seguridad me atrevería a pronosticar que sí antes de iniciarse la campaña, la fase final, la recta final de la campaña para las presidenciales de noviembre. Por tanto, en septiembre quizás sería la fecha para esta reducción el inicio de la inflexión a la baja de los tipos en Estados Unidos. No veo urgencia de hacerlos antes, y creo que Powell tampoco tiene tantas presiones que sean irresistibles para hacerlo antes. No tiene tantas, pero Juan, antes de despedirte quiero preguntarte también por Lagarde. Parece que ahora a Powell le puede pasar la pelota al tejado de Christine Lagarde, ¿no? Porque en Europa parece que la inflación está algo más contenida. Igual puede haber un adelanto, igual no suele suceder, ¿no? Pero puede ser que haya un sorpaso y que el Banco Central Europeo recorte los tipos. ¿O crees que no se va a mover hasta que Powell tome una decisión? Bueno, yo creo que últimamente, las últimas semanas, están saliendo mensajes en algunas intervenciones públicas, tanto de la señora Lagarde como de otros miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que digamos que le quitan hierro a la posibilidad, infrecuente históricamente, pero tampoco carecería de precedentes, de que sea el Banco Central Europeo el que inicie el movimiento a la baja algo antes. La inflación, la situación económica, incluida la inflación, pero no solo la inflación, en Europa es diferente de la de Estados Unidos, y creo que estaría justificado una inflexión a la baja iniciada antes del verano por parte del Banco Central Europeo. El temor a que los tipos bajen a este lado del Atlántico y se mantengan al otro lado, qué distorsiones podría esto producir. Incluso el informe del Fondo Monetario Internacional lo planteaba en abril pasado como uno de los escenarios de divergencia transatlántica, que en otros momentos ha generado perturbaciones. Yo creo que en la actual situación estaría perfectamente justificado y no originaría mayores dificultades. Me gustaría también recordar que en la actual fase de subida primero y luego de descenso de la inflación de los tipos de interés, que tradicionalmente era la Reserva Federal la que hacía los primeros movimientos,
Cabe recordar que bancos centrales importantes de América Latina ya subieron los tipos de interés antes de la Reserva Federal al inicio del ciclo alcista y que bancos centrales de América Latina pues, están bajando los tipos de interés antes de la Reserva Federal. Por tanto, digamos que no hay ningún motivo por el cual todo el mundo tenga que esperar reverencialmente a que sea la Reserva Federal la que inicie los movimientos a la baja, como tampoco todo el mundo ha esperado a que iniciara en su día, hace casi 2 años, los movimientos al alza. Creo que la señora Lagarde tiene margen para reducir moderadamente y prudentemente los tipos de interés antes del verano sin esperar a la Reserva Federal. Bueno, pues vamos a ver qué hace la Reserva Federal, qué hace también a partir de ahora Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Te damos las gracias, Juan, por estar con nosotros y explicarnos qué implicación puede tener este dato para los próximos pasos de política monetaria. Muchas gracias, Juan. Un buen día. Un placer. Nosotros seguimos analizando este dato, el impacto del mismo, los movimientos a partir de ahora por parte de Jerome Powell. Le trasladamos todas estas preguntas a José María Oquín, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, José María. Un placer. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un placer tenerte por aquí. Quiero saber tu primera reacción a este dato de inflación de Estados Unidos en línea con lo esperado, pero sí que es cierto que es un respiro, ¿no?, para Jerome Powell y para la Reserva Federal después de 3 sustos consecutivos, ¿no? Por lo menos un poco de alivio para la Fed, para Powell. Claro, por lo menos rompe un poco la tendencia de subidas mensuales, ¿no? Entonces, en la medida en que parece que es estable, ¿no? No significa que marque un cambio de tendencia hacia el descenso de la inflación, lo cual sería una buena noticia, ¿no?, para los que están esperando las bajadas en los tipos de interés. Yo creo que lo que marca es una cierta estabilidad, un punto de espera, lo que creo que habéis estado comentando, ¿no?, que le da un margen para ver qué es lo que va a hacer en los próximos meses a Powell. Pues vamos a ver qué margen tiene Powell. Quiero preguntarte precisamente por eso, porque hay muchos operadores que ya hablan de recortes en septiembre, en diciembre. Claro, la clave ahora, lo comentaba antes Juan, es si veremos o no recortes antes de las elecciones, ¿no? ¿Qué crees que puede suceder y cuánta importancia van a tener también los próximos datos? Yo creo que tenemos que ser conscientes del efecto de la política monetaria, ¿no? La política monetaria lo que hace es quitar dinero o meter dinero. Si mete dinero, los tipos de intereses son más bajos. Si quita dinero, son más altos, ¿no?, que es lo que se está planteando. Pero todo eso es para que la demanda reaccione, la demanda agregada, ¿no? Y al reaccionar la demanda agregada, la economía o crece o deja de crecer y después los precios suben o bajan. Es decir, la secuencia es, hago política monetaria, cambio los tipos de interés, la demanda agregada tiene que reaccionar, cambia la producción y después cambian los precios, ¿no? Y eso tiene un tiempo. Y ese tiempo, que se llama el mecanismo de transmisión de la política monetaria, puede oscilar entre 6 meses o un poco más, ¿no? Con lo cual los bancos centrales lo que hacen es anticipar, ¿no? Voy a hacer esto para que dentro de unos meses me ocurra tal cosa, ¿no? Entonces, ellos ahora mismo deberíamos estar esperando en la reacción de la demanda agregada de las subidas de tipos anteriores, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que la demanda agregada no reacciona. Es decir, tenemos una demanda agregada que parece que es inelástica al tipo de interés. Aunque subo los tipos de interés, aunque quito dinero de la economía no se me para. Otra cosa son los mercados financieros que reaccionan de otra forma, ¿no? Pero el dato que al final la Reserva Federal norteamericana o el Banco Central Europeo persiguen es el dato de la inflación, que es el que viene después de ver el PIB, después de ver la demanda y cómo ha reaccionado los sectores económicos, las familias y las empresas principalmente a la política monetaria, ¿no? Entonces esto es lo que da una cierta incertidumbre, ¿no?, a lo que vayan a hacer con la política monetaria, porque tienen que anticipar las cosas y tienen que ver lo que está ocurriendo ahora, cómo se debió a los retardos a la hora de hacer la política monetaria, ¿no? Entonces yo creo que los tipos de intereses en Estados Unidos se van a mantener más o menos estables, salvo que la inflación suba. Si no sube, yo no creo, antes del verano ya parece claro que no los van a bajar. Y después del verano, en las reuniones ya de septiembre, noviembre, ahí lo que vamos a ver es los datos durante el verano, si la inflación se ha moderado o no. Y si la inflación se ha moderado, entonces bajarán levemente en pequeños tramos de 0,25, ¿no?, para ver un poco la reacción e ir ya anticipando que dentro de unos meses vamos a tener una inflación mucho más controlada y que la economía debe de llegar a esa senda que es la senda perfecta, ¿no? O sea, queremos crecer alrededor del 2%, con una inflación del 2% y con un tipo de interés del 2%, ¿no? Esta es un poco la secuencia idílica que perseguimos, ¿no? Otra cosa es el papel del Banco Central Europeo en este entorno.
Por eso te quiero preguntar, José María, antes de despedirnos, ¿cuál es el papel ahora del Banco Central Europeo? ¿Qué tiene que hacer ahora Christine Lagarde? ¿Esto le suma más presión al BCE? ¿Crees que puede haber un movimiento de cara a junio o que pues, tampoco hay prisa y puede esperar un poco a ver cuál es el movimiento de Powell? El Banco Central Europeo tiene dos cosas pendientes, ¿no? Que tiene que estar pendiente de ellas, ¿no? Si los tipos de interés se los bajan, el tipo de interés norteamericano se le va a quedar más arriba y el euro se va a depreciar. Otra cosa es que los mercados estén jugando con el diferencial de tipos de interés, no los nominales, sino los reales. Y entonces ajusten a las tasas de inflación. Entonces es más parecido y se mantienen estables. Así pues, por un lado va en la relación entre el euro y el dólar, ¿no? Si los tipos de intereses bajan y el diferencial se agranda, el euro va a perderlo. También para el sector de las exportaciones, principalmente Alemania, pues no sería malo, pero los mercados financieros no lo van a interpretar igual, ¿no? Y por el otro lado es lo que esté pasando con Alemania. Porque el Banco Central Europeo lo que le preocupa es la economía alemana y después la francesa. El resto, incluso la media europea, va, ¿no? Pero lo que no quiere es que Alemania se hunda, ¿no? Entonces, si Alemania, las expectativas que se tienen, los índices de confianza que van saliendo, es de una economía que sigue débil, entonces debe de bajar los tipos de interés para intentar animarla, para intentar que no caiga en recesión. Y por eso ahí está un poco la dicotomía, ¿no? Tengo un coste en bajar la inflación en las relaciones de monedas, pero en cambio si bajo en bajar el tipo de interés, pero si bajo el tipo de interés voy a impulsar un poco más la economía alemana y le voy a evitar que entre en crisis. Una economía que ha tenido que cambiar por completo su escenario, ¿no? Una economía basada en la exportación y ahora tenemos problemas para exportar, que le han entrado todas las importaciones de coches chinos a unos precios muy, muy bajos y por el otro lado una economía que se basaba en una energía barata que era la energía rusa, ¿no? Y que ahora tiene muchas limitaciones. Bueno, pues pendientes de Europa, de los movimientos del Banco Central Europeo, te damos las gracias, José María, por estar con nosotros y darnos todas las claves de este dato y sobre todo de lo que puede pasar, a partir de ahora más presión para los bancos centrales. Muchas gracias, José María, un placer. Un placer, buenas tardes a todos. Pendientes de Europa, nosotros ponemos el foco en Francia, les contamos una última hora después de lo que ha acontecido en el día de ayer, después de este ataque a Francia, este ataque a un convoy en el que fallecieron hasta 3 gendarmes. Les contamos más problemas para Emmanuel Macron. El presidente francés está decretando el estado de emergencia en Nueva Caledonia. Ha solicitado este miércoles el decreto destinado a declarar el estado de emergencia en el territorio del Pacífico de Nueva Caledonia. Todo esto después de los continuos disturbios que comenzaron a principios de esta semana, según ha dicho el Palacio de Elíseo en un comunicado. Añade que toda violencia es intolerable y que será objeto de una respuesta implacable para garantizar el retorno del orden republicano. El presidente francés también ha pedido la reanudación del diálogo con los cargos electos de Caledonia. El número de muertos por los disturbios que sacudieron el archipiélago de Nueva Caledonia aumentó hasta 3 personas y cientos más han resultado heridas, mientras sigue creciendo la desaprobación de la decisión del Parlamento francés de aprobar reformas sobre las reglas de votación en la isla. Más problemas para Macron. Decreta ahora estado de emergencia en Nueva Caledonia. Pendientes de esto, de Macron, de Europa, nosotros volvemos a mirar a Estados Unidos, el dato de inflación que vamos a analizar de la mano de Rafael Pampillón, catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero conocer tu primera impresión. Todos los espectadores queremos conocer la primera impresión de este dato de inflación. Parece que Powell puede respirar, ¿no? Parece que hay un poquito de alivio para la Reserva Federal. Sin duda, porque los 3 primeros meses de este año, la inflación mensual ha sido del 0,4 los 3 meses y esta vez es del 0,3, es una décima menos mensual. Y luego, además, baja la subyacente y baja también la general. O sea, la general que estaba en el 3,5, pues ha bajado al 3,4. Y la subyacente que estaba en el 3,8 ha bajado al 3,6. Es decir, hay una tendencia a que esa inflación se modere y se reduzca, lo cual abre la expectativa de una subida de tipos, perdón, una reducción, una bajada de tipos de interés, pues de aquí al mes de noviembre, ¿no? Bueno, pues vamos a ver precisamente esto. Quiero preguntarte qué opciones hay ahora de recortes de tipos. Hablaba al principio de año de que podría haber 3 recortes este año. Ya, bueno, pues parece que esta opción se descarta. Decía ayer Powell, eso sí, que no va a haber subidas durante este año. ¿Qué implicación pueden tener estos datos? ¿Podemos ver recortes antes de las elecciones de Estados Unidos? ¿Podemos ver recortes, por ejemplo, en septiembre? ¿Cuál es un poco la fecha marcada ahora mismo en el calendario de Powell?
A mí me sorprende el tipo de cambio, hilando con lo que decía José María hace un momento, el tipo de cambio del euro con el dólar. Está en 1,09, o sea que está bastante normal. Es decir, los mercados han descontado una bajada de tipos de interés en la zona del euro para que, como ha dicho José María, las economías de Alemania y de Francia, que se prevén que vayan a crecer muy poco este año, 0,1 según ha dicho hoy la Comisión Europea, 0,1% de crecimiento para Alemania y 0,7 para Francia. Claro, entonces la bajada de tipos es absolutamente necesaria y eso los mercados ya están descontando la reunión del 6 de junio del mes que viene, y esa bajada pues irá seguida de otras bajadas que lógicamente van a hacer que la economía europea tenga una mayor actividad. No es lo que más nos interesa en España porque mantenemos una inflación muy alta comparado con la media de la zona del euro, pero bueno, yo creo que es bueno para Europa y lo que es bueno para Europa será bueno para nosotros. Por tanto, en Estados Unidos pues se espera que haya por lo menos una bajada de aquí a las elecciones para que la economía americana pues no tenga esos datos de desempleo que hemos tenido en la última información, que no fueron tan buenos como los que había hasta ahora. Pues precisamente para terminar, Rafael, quiero preguntarte por Europa. Quiero saber si esto va a ejercer más presión sobre Christine Lagarde. Sabemos que la inflación está un poquito más controlada en Europa, tampoco controlada ni mucho menos, pero sí que parece bueno, pues que vamos dando pasos hacia ello, todavía lejos del objetivo del 2%, pero claro, no sé quién se va a mover primero, ¿no? Esto parece un juego a ver quién es el primero que recorta los tipos. Suele ser primero la Reserva Federal, ¿no?, y el Banco Central Europeo ir después, pero no sé si crees que puede haber un cambio en este sentido, si Lagarde se puede adelantar y recortar los tipos en junio, si crees que ya todo va para el segundo semestre, ya el foco está puesto en septiembre. Seguro que Christine Lagarde se va a adelantar. Lo ha dicho además el subgobernador, lo ha dicho Luis de Guindos, que si no hay nada extraordinario, pues que los tipos van a bajar en junio y Estados Unidos no los va a bajar hasta que la inflación no la tenga más controlada. Es que aquí tenemos un 2,3 de inflación y en Estados Unidos un 3,4, es decir, no es lo mismo. O sea que aquí nos vamos a adelantar, como tú muy bien decías, por primera vez en muchos años vamos a ir por delante de Estados Unidos. Lo lógico es que el euro se hubiera depreciado más adelantando esta bajada mayor, pero el euro está ahí en 1,09, que a mí me parece un precio razonable. Si bajan los tipos, como decía José María, se depreciará el euro y beneficiará a las exportaciones alemanas y al turismo también de España, de Italia, de Grecia, que sobre todo Grecia y de España, que van creciendo más rápidamente que la media de la zona del euro, precisamente por el tema del turismo. O sea que yo creo que las cartas ya están dadas y que la Reserva Federal tardará más en bajar los tipos que lo va a hacer el Banco Central Europeo. Bueno, pues la pelota en el tejado de Christine Lagarde. Vamos a ver cuáles son los próximos movimientos y también los próximos datos, que pueden, sobre todo en el caso de la Reserva Federal, pues tener mucho impacto en su política monetaria. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros. Un placer, muy buen día. Gracias a vosotros, buen día. Pues con el foco puesto en Estados Unidos, vamos a mirar precisamente a las elecciones. Decíamos si va a haber recortes de tipos antes o no de las elecciones. Ojo, porque tenemos novedades. Biden ha propuesto hace apenas unos minutos a su contrincante, a Donald Trump, 2 debates en junio y en septiembre, y ojo porque Trump lo ha aceptado. Va a haber 2 debates en televisión, ya tienen fecha, en junio y en septiembre, una propuesta descrita por la campaña de Biden como en una carta dirigida a la Comisión Bipartidista de Debates Presidenciales este mismo miércoles por la mañana. Han abandonado la tradición de décadas de 3 reuniones de otoño organizadas por la Comisión del Debate. Dice Trump que Biden es el peor polemista al que se ha enfrentado jamás y que no puede unir 2 frases, y que también es con diferencia el peor
presidente de la historia de Estados Unidos. Dice Trump que es hora de que se lleve a cabo un debate, incluso aunque sea a través de las oficinas de la Comisión de Debates Presidenciales, aunque estén totalmente controladas por los demócratas, ya que dice fueron sorprendidas haciendo trampa. Sin embargo, dice el propio Trump que está listo para partir y que las fechas que propone Biden está bien. En cualquier lugar, dice, vamos a ver si el propio Joe Biden es capaz de llegar al podio. Va a ser una de las citas claves, sin dudas, de este año, las elecciones que van a tener lugar en noviembre. Ya sabemos cuándo van a tener lugar los debates, en junio, y en septiembre el debate, el cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Pendientes de Estados Unidos, terminamos analizando este dato de inflación. Tenemos con nosotros ya a Gonzalo Cañete, en este caso jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Buenas tardes. Hola, Sergio. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos un poquito los movimientos en los mercados, cómo se han tomado los inversores este dato de inflación de Estados Unidos, este respiro para Powell. ¿Rompemos nuevos máximos históricos? ¿Se dispara? Hemos visto una vela importante en el S&P. Sí, efectivamente. Y de hecho en el diagnóstico publico cada mañana el reporte, como siempre recuerdo a la audiencia. Esta noche además también lo comentaremos en el cierre de Wall Street, aquí en Negocios TV. Pero básicamente lo que dijimos fue un dato de inflación que salga relativamente suave o positivo, beneficia. Hay una cuestión clave que quiero destacar, Sergio, antes de que consuma tiempo innecesario. Vamos a comentar una cosa que me parece que es muy interesante para la audiencia. Ayer teníamos, además de a Powell, teníamos a Klaas Knot, al presidente del Banco Central de Holanda y que es miembro del Consejo del Banco Central Europeo, dando también declaraciones minutos antes de Powell. Y una de las cosas que me ha llamado la atención y que comentaba esta mañana en el reporte es esta. Dice, la divergencia de políticas podría debilitar el euro y repercutir en los precios. Unos tipos más altos durante más tiempo por parte de la Reserva Federal podrían llevar a un ritmo más lento de recorte de tipos por parte del BCE. Esto es clave porque nos está diciendo, ojo, que si la Reserva Federal no corta tipos de interés, nosotros quizá no podamos cortarlos o no podamos cortarlos al ritmo que queremos. Y escuchaba únicamente al analista previo que me precedía, al compañero, diciendo que esto beneficiaría un recorte de tipos del Banco Central Europeo por delante de la Reserva Federal, tomando la iniciativa, beneficiaría a las exportaciones alemanas que están muy necesitadas de esto. Es decir, Europa necesita recortar tipos, necesita elevar la presión que tiene de coste financiero, hipotecas, créditos, de todo, porque está en recesión, digámoslo claro, ¿vale? Alemania tiene un rendimiento del Producto Interior Bruto que lleva prácticamente plano desde mediados de 2022. Esto es una realidad. Por lo tanto, hace falta que recorten tipos. Pero la cuestión está, y aquí daba la clave él, y lo comentábamos precisamente en esto, si recorta tipos el BCE, el euro se debilitará con respecto al dólar. Y por lo tanto, sí, favorece las exportaciones de Europa, pero a priori lo que va a hacer es encarecer todas las importaciones, y en concreto las energéticas, de Europa. Por lo tanto, va a alimentar o a retroalimentar que la inflación de Europa no desaparezca o incluso que vuelva a repuntar. Porque si nuestras importaciones están dolarizadas y tenemos que comprar esos activos con una moneda más barata, con un euro más débil frente al dólar, evidentemente va a ejercer un efecto inflacionista sobre la moneda. Y porque por fundamental lo tenemos claro, un recorte de tipos hace el euro más líquido, más barato, más flexible y el dólar más apreciado o más caro. Incluso Cascaris la semana pasada de la Reserva Federal no descartaba llegar incluso a subir los tipos. Por lo tanto, ¿para qué queremos más? Y es una relación bajista en la relación euro-dólar, que si le echamos un vistazo en el largo plazo, que es donde realmente podemos borrar el ruido, tú fíjate, Sergio, la que viene. ¿Vale? Tenemos desde el año 2008 toques en estas zonas de máximos que nos traen siempre, nos anteceden meses, incluso año y medio de bajadas, y creo que en este caso, cuando ese movimiento se produzca, cuando ese volantazo se produzca, los fundamentales nos están justificando que el dólar esté más fuerte que el euro, los bonos americanos pagan casi el doble que los bonos europeos, el capital va a fluir hacia el dólar saliendo del euro, más si recorta los tipos el BCE por delante de la FED, y por lo tanto la tasa de conversión euro-dólar probablemente baje no solamente a la paridad, sino por debajo de la paridad y por debajo del 0,98 mínimo alcanzado en 2022. Y ahora, Gonzalo, ¿los recortes para cuándo? ¿Qué fecha le ponemos? Porque, claro, parece, sobre todo si se confirma este dato el próximo mes, ¿no? Que yo creo que va a estar un poco ahí la clave, que ya le toca mover ficha a Jerome Powell. ¿Para cuándo y cuántos, no? Yo creo que es la pregunta en estos momentos. Sí, efectivamente. A ver, primero, tiene que enfrentarse con una situación que es prácticamente roza el ridículo. Es decir, en diciembre nos dijo que iban a recortar tipos. Aquí insistimos desde diciembre que no podían recortar los tipos porque los datos no les acompañaban para recortar tipos. Lo teníamos muy claro y con el tiempo, fíjate, una de las claves fundamentales por las que lo hemos dicho es porque la tasa de inflación de Estados Unidos se movía en zigzag y lo hemos repetido una y otra vez. Desde junio, la tasa de inflación de Estados Unidos no ha caído por debajo del 3% y esto era junio de 2023. Desde entonces, esto es lo que ha hecho la tasa de inflación.
Por lo tanto, recortará tipos Jerome Powell. Tiene que tener mucho cuidado porque hace 4 semanas ha rectificado todo lo que dijo en diciembre. Es decir, no, al final no podemos recortar los tipos. Pero esto no lo sabíais ya antes. Nosotros compartimos aquí en el cierre de Wall Street, de Negocios TV, ese gráfico donde nos mostraba que la inflación subyacente compuesta por el sector servicios no había cambiado prácticamente nada en todo este tiempo y que del 3 y pico % registrado, 2,8 correspondía a la inflación de servicios, muy vinculada con el mercado laboral, porque es de alto uso de mano de obra y que mientras no repuntase el paro, la inflación no había garantías de que fuese a disminuir. Nosotros sabíamos eso, la Reserva Federal obviamente también lo tenía que saber y por lo tanto la que nos colaron con ese anuncio de posibles recortes de tipos en 2024 fue simplemente droga, palmaditas para alimentar un mercado alcista que en base a esas expectativas empezó a subir desde entonces. ¿Cuándo van a recortar los tipos? Si las cosas funcionasen, si la inflación no fuese un problema, si la economía estadounidense mostrase, como ya empezó a mostrar, un crecimiento por debajo de lo esperado, una tasa de paro que repunta ligeramente, unas ventas minoristas de hoy que son peores de lo esperado. Todos estos pasos nos acercan a que sí sea posible recortar tipos. Pero tiene que ver que esto se consolide durante 2-3 meses por lo menos, porque si no volverán a hacer el ridículo. En definitiva, si los datos de ahora hasta septiembre son negativos en lo que se refiere a aspectos macroeconómicos de Estados Unidos, puede que exista la posibilidad de que se animen a recortar los tipos. Mientras tanto, no creo que sea posible. Bueno, pues vamos a ver qué hace ahora la Reserva Federal, si Powell respira, al menos durante este mes, y sobre todo, si no se ve una sorpresa el próximo mes, que, bueno, pues terminaría, ¿no?, con todo lo que se ha conseguido con este dato. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros, un placer. A vosotros, gracias, Sergio, un abrazo. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, pero no se vayan, porque seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.